La violencia policial ha sido una cuestión largamente analizada, tanto en sus manifestaciones más espectaculares como en sus expresiones más veladas, y en lo que la producción local respecta a las reflexiones sobre las facultades policiales y la actuación del poder policial en el espacio público, vienen brindando infinidad de análisis que tienen a esa violencia como protagonista, mostrándonos sus despliegues, sus gradaciones, sus dinámicas, sus legitimidades, en una palabra, mostrándonos su ejercicio. La violencia ha resultado en estos estudios, y por motivos sociohistóricos, una arista casi insoslayable. Aún así, la reflexión más específica que se construye en torno a la relación entre policía y violencia ha quedado, me parece, muchas veces desatendida. Y no hablo acá necesariamente de su tratamiento conceptual, fraguado, si se quiere, al calor de definiciones y de normativas, qué es la violencia policial, si es fuerza o es violencia, si es o no legítima. Hablo más bien de la explicitación de este vínculo como relación constituyente. ¿Qué clase de vínculo específico sostenemos entre violencia y policía? O mejor dicho, ¿qué sentidos de la violencia construimos en relación a lo policial? Y se anudan acá algunas cuestiones de base, quiero decir, en el planteo de estas preguntas. Creo que son puntos de partida sobre los que mayormente acordamos. El primero, que la violencia, sea cual sea el sentido que le demos, es parte constitutiva del ejercicio del poder policial. La segunda, que esto que acá, por razones de practicidad expositiva, denomino violencia, es en realidad algo que debe nombrarse en plural, las violencias. Y tercero, que la violencia, las violencias, no es algo así como un fenómeno a priorístico de la realidad, sino más bien una relación que se desencadena según actores y escenarios particulares. Repito estas cosas que ya sabemos, porque lo que interesa en este debate no es hacer de la violencia policial una pregunta hacia adelante, que permita desplegar casos y desplegar variantes, que permita desplegar, quiero decir, el cómo puntual de ese ejercicio. Lo que interesa acá más bien es interrogar esa pregunta misma, o mejor dicho, interrogar ese relacionamiento. ¿Qué supuestos están operando cuando vinculamos ambas categorías? ¿Qué estamos iluminando o qué estamos sobreiluminando al relacionarlas? ¿Qué elementos tienden a quedar por fuera de esa ligazón? Y sobre todo, cómo ese modo particular en que ensamblamos violencia y policía puede terminar afianzando, en algunos casos, estereotipos o explicaciones vacías. Voy a recurrir acá a un ejemplo concreto de mi trabajo de campo para clarificar un poco más la propuesta de este debate. Hace ya un tiempo que vengo trabajando con cuestiones ligadas al género, a la masculinidad, a la sociabilidad y al poder policial, con una preocupación específica por abordar, entre otras cosas, la relación entre mujeres policías y la actuación de la masculinidad, y por cruzar estos ejes con la problemática de la violencia y del control policial. El desarrollo de estas líneas de trabajo confluyó recientemente en el análisis de algunas redes de mujeres policías que vienen denunciando condiciones de violencia y de desigualdad en el ejercicio de su función, adentrándome así en mis investigaciones en el tratamiento de la violencia de género cometida por miembros de la institución policial hacia sus compañeras mujeres. Pero no es a la violencia de género ejercida por jefes o por compañeros sobre las mujeres policías a la que quiero referirme específicamente acá, sino de modo más general a la violencia de género ejercida por policías, ya sea hacia adentro o hacia afuera de la institución. Yo creo que acordamos en que es una problemática de gravedad y de urgencia, como dejan ver no solamente las planas de los diarios, sino también las estadísticas. De hecho, un informe de Correpi para el año 2018, que se sigue citando porque creo que sus números siguen teniendo cierta vigencia, 1 de cada 5 femicidios es llevado a cabo por integrantes de las fuerzas de seguridad y con sus armas reglamentarias. Y entonces acá quisiera mencionar muy brevemente algunas consideraciones de mis investigaciones sobre este tema, que creo que pueden condensarse bastante atinadamente en una frase que un suboficial de largos años de carrera nos dijo una vez a una colega, Débora Deitch, y a mí en el contexto de una investigación. Él usaba esta frase para explicarnos en qué consistía en última instancia el ejercicio del poder policial. La frase es textual y es como sigue:
todos los que están en mi cuadrícula son putas y les bajo la bombacha cuando quiero. Creo que la frase nos revela bastante claramente los sentidos por los que discurre el entendimiento y la actuación del poder policial. Voy a señalar acá 3 elementos que considero constitutivos justamente de este poder. Se trata, por supuesto, de rasgos que solo son separables analíticamente porque conforman en realidad un tejido mucho más estrecho de lo que acá puede separarse y muchas veces, si no todas, interdependientes. Y son también, por supuesto, elementos que acá retomo de modo focalizado, no para aludir a la totalidad de la institución policial, sino a la porción que a mí me interesa o me ha interesado particularmente investigar, que es la de la dupla masculinidad y la violencia cuando toma ribetes de intensidad mayor, si se quiere. En este contexto particular, entonces, podemos decir que el poder policial es, en primer lugar, un poder territorial. Y no estoy hablando acá de la circunscripción de un espacio físico, ya sea una departamental, una comisaría o una cuadrícula, para volver al ejemplo, sino de cómo lo físico se vuelve un soporte para lo relacional, para la red de vinculaciones que atan a los sujetos entre sí. Porque el control policial no es algo que tenga que ver con normas o con jurisdicciones solamente, sino con el respeto y en definitiva con el acatamiento a ese poder. Lo que se controla no son los espacios per se, sino las relaciones y las personas que los transitan y que los habitan. Las personas que están en la cuadrícula, por ejemplo, para volver a la frase del suboficial. Y en este sentido, el poder policial construye entonces en su ejercicio un territorio que es tanto de control como de pertenencia. Si prestamos atención en la frase del suboficial, él habla de mi cuadrícula. Y en ese territorio de pertenencia, que son esos otros bajo control, el policía se arroga la facultad de imponer su voluntad y se arroga también el modo de imponerla. Porque el poder policial es, en segundo lugar, uno cuya modalidad de control no está exenta del uso discrecional de la fuerza o de la violencia, no está exento de ser avasallante o, para volver una vez más a la frase del ejemplo, de bajarle la bombacha a cualquiera cuando quiero. Y es justamente en este rasgo de lo activo y de lo dominante donde creo que se juega un tercer factor característico del ejercicio de ese poder que reúne todos estos acentos que vengo mencionando. Me refiero al poder policial entendido como la instauración de un determinado ejercicio de masculinidad, aquel asociado al mando, a la autoridad, a la prepotencia, a la humillación del cuerpo de esos otros, aquel que comprende lo masculino como el registro de la violencia y del poder. Y la alusión a las putas en la frase del suboficial creo que vuelve este aspecto bastante claro. Es entonces este derrotero de investigación el que me ha llevado a plantear que masculinidad y poder, y acá vale una vez más la aclaración, cierta clase de masculinidad y cierto ejercicio del poder, masculinidad y poder se vuelven entonces términos casi intercambiables, en tanto la masculinidad deviene la actuación que permite activar y preservar ese valor. El ejercicio del poder es entonces un rasgo esencial de la identidad masculina. Este poder consiste justamente, como venía diciendo, en ser activo, dominante, en ser violento. Y ahora sí llego entonces a una consideración un poco más contundente, que la violencia de género es parte constitutiva del ejercicio del poder policial y que toda violencia policial remite, en última instancia, a una violencia generalizada si acordamos en que la fuerza, la imposición, el dominio de los otros resultan imperativos de ambas estructuras de poder, la masculina patriarcal, por ponerle rápidamente un nombre, y la policial. Ambas estructuras, la masculina y la policial, se sostienen justamente en lo mismo, en el ejercicio de pertenencia de ese otro bajo mando, de ese otro bajo control. Pasaba revista rápida a estas reflexiones que surgen de mis investigaciones para llegar al ejemplo concreto que quiero plantear acá. A comienzos de este año, del 2021, el femicidio de Úrsula Bailo a manos de su exnovio Matías Martínez, un policía de la provincia de Buenos Aires, precipitó en distintos ministerios de seguridad del país una batería de herramientas integrales para abordar y para luchar contra esta problemática. Entre ellas, una serie de capacitaciones y talleres en masculinidades para hombres de las fuerzas policiales y de seguridad que vinieron a sumarse y a reforzar distintas iniciativas ministeriales que ya venían tomando forma desde hacía tiempo alrededor de esta temática. Me interesa referirme
acá puntualmente a estos espacios de talleres y de capacitaciones a raíz de dos motivos. El primero, que se conformaron expresamente o casi expresamente para luchar justamente contra la violencia de género ejercida por hombres policías. Y el segundo, que se trata de espacios que, dependiendo por supuesto de la fuerza y en términos mayoritarios, están destinados a quienes han sido penalmente denunciados y tienen una carpeta abierta, por ejemplo, en asuntos internos, o bien priorizan a quienes están involucrados en situaciones de violencia de género. Estos espacios, estas capacitaciones y esos talleres procuran entonces abordar críticamente, y acá estoy citando casi textualmente la información que aparece en los sitios web, retomo, procuran abordar críticamente el modo en que ciertas normas y valores sociales definen un tipo de masculinidad que en muchos casos deriva en prácticas violentas. Creo sin duda que estos espacios son pasos más que importantes para comenzar a reflexionar en ciertos sectores sobre cuestiones que hacen a la masculinidad en general, a las nuevas masculinidades, a la masculinidad en relación a una identidad de género, por señalar algunos ejes. Pero si prestamos atención a la coyuntura particular en que se lanzan estas capacitaciones y estos talleres, y si prestamos también atención al universo mayoritario al que están destinados, creo también que se corren algunos riesgos. El principal, o el que me gustaría subrayar acá, es el abordaje de la violencia de género llevada a cabo por personal de la fuerza policial como una cuestión que se resuelve mayormente en lo individual. Y es en este punto de la argumentación justamente donde creo que se anuda uno de los modos particulares en que se unen las categorías de violencia y policía. A nadie le va a resultar novedosa la apelación a la manzana podrida, como aquella figura que encapsulaba lo violento del ejercicio policial en conductas meramente individuales. Creo que algunos de los modos en que se configuran estas capacitaciones y estos talleres aparece de alguna manera revisitando esta figura. En tanto, la violencia de género aparece en estos espacios como un problema de personas particulares, con nombre y apellido, y no necesariamente como un problema institucional. Por supuesto, no estoy desconociendo acá que hay biografías particulares y variables sociales también particulares, pero creo que el cariz de estos casos, que acá estoy resumiendo o concentrando en el de Úrsula Bailo, no se resuelve solamente con apelaciones a lo individual o al contexto social del que somos parte, sino en función de los marcos institucionales que habilitan determinados modos de comportamiento, modos que implican prácticas y sentidos legitimados y alentados desde la institución, aunque por supuesto, vale otra vez la aclaración, no necesariamente internalizados o seguidos por la totalidad del personal policial. Y enfatizo que no es una cuestión que se resuelva solamente por lo particular, porque como vengo sosteniendo, la masculinidad, entiendo yo, es constitutiva de la fuerza policial como institución. De allí que la interrogación por la masculinidad en tanto estructura de poder, sobre todo para luchar contra estos casos que vengo mencionando, creo que debiera apuntar un poco más al sistema que produce este tipo de registros violentos y abusivos de masculinidad. Y creo justamente en este sentido que no podemos terminar de abordar la masculinidad y sus violencias, tal como aparecen en el escenario de las fuerzas policiales en estos casos, como si estuviéramos abordando una construcción de masculinidad cualquiera o como si estuviéramos abordando una institución cualquiera, como si se tratara de cuestionar la masculinidad que se alienta desde lo social sin poner en cuestión al mismo tiempo la sociabilidad que se construye desde la institución misma. Y señalo esto porque la institución policial es con una impronta y un peso específico, donde los casos de violencia de género entrañan, creo yo, características bien particulares. El uso legal y legitimado del arma, por un lado, pero también la capacidad para armar causas, para fraguar pruebas y construir lealtades, silencios, impunidades. Y creo que ambas cuestiones, ambos ejes, son igualmente sensibles y problemáticos si estamos pensando en abordar el cruce entre masculinidad y violencia dentro de la institución policial. De la concatenación de todos estos eventos, de estos ejes, nos hablan justamente los números de Correpi que mencionaba anteriormente, y de estos eventos y estos ejes nos habla también, además, la tasa elevadísima de denuncias que institucionalmente se silencian o no se encausan para proteger a personas y proteger tramas, o que directamente no se hacen por miedo a las consecuencias.
Solo para seguir señalando elementos de un mismo caso, recordemos que Úrsula Bailo había realizado varias denuncias contra su exnovio Matías Martínez, quien no casualmente estaba con carpeta psiquiátrica desde hacía varios meses y tenía además varias otras denuncias por violencia de género y por abuso sexual. Y acá vuelvo entonces al caso de las capacitaciones y de los talleres y coloco una pregunta que es en realidad para mí más una preocupación. ¿Cómo hacer para que la reflexión sobre la masculinidad y sus violencias en la institución policial no quede acotada a la identificación y a la deconstrucción de mandatos sociales y termine así de algún modo reactualizando explicaciones individuales que terminan siendo a la larga institucionalmente exculpatorias? Como vengo señalando, creo yo que atender a la masculinidad en el escenario policial implica prestar atención no solo a los mandatos sociales que nos tornan masculinos o femeninas, que nos construyen y nos interpelan como varones o como mujeres, sino también, y necesariamente, a los registros institucionales que habilitan el despliegue de una masculinidad que me parece excede lo meramente individual. ¿Cómo dejar entonces de asociar, para volver al eje de este debate, la violencia policial con la actuación de personas puntuales? ¿Cómo asumir la unión, creo yo, que inseparable que existe entre la violencia policial y la violencia de los y de las policías? Este debate busca justamente esto, pensar con un pie en distintas experiencias y casos de análisis, pero reflexionar mirando a través de ellos para desarmar qué nociones sobre la violencia policial están operando ahí, qué actores, qué sentidos, qué iluminaciones o qué encubrimientos se erigen como parte constitutiva de la violencia policial, qué diálogos y qué tensiones conforman esta suerte de engranaje con que construimos lo que no es otra cosa en definitiva que una categoría relacional. Una que no puede ser pensada en singular, como veníamos diciendo, pero que tampoco puede ser pensada en abstracto, y que nos obliga, por lo tanto, a explicitar los modos en que nuestros campos moldean ese entendimiento. Porque lo que estamos buscando justamente con este debate, finalmente, no es la adhesión o el descarte rápido de sentidos generales y todoterreno, sino la consideración de esa construcción, de esa categoría siempre contextual. Consideración que nos permite justamente, en algún punto, discutir las banalizaciones o las explicaciones fáciles en las que pueden terminar cayendo ciertos tratamientos de la violencia policial. Los aportes que siguen contribuyen entonces desde distintas perspectivas y desde distintos ejemplos a darle contenido a la pregunta de este debate. ¿Qué comprensión de la violencia policial como vínculo intrínseco estamos sosteniendo? ¿Qué cuerdas se presionan o qué cuerdas se aligeran en esta relación entre policía y violencia? Y aparecen acá entonces distintas tensiones. La tensión entre lo individual y lo institucional, por ejemplo, como venía mencionando, pero también la tensión entre violencia y debilidad, la figura de la violencia como falla, por ejemplo, o la tensión entre violencia policial y mujeres policías, que termina resultando en una figura donde la mujer y la violencia aparecen como términos incongruentes. Y aparecen también en estas tensiones nuevos actores que permiten ampliar el encuadre y sortear entendimientos bastante encapsulados, porque vienen justamente a poner de relieve cómo el ejercicio de la violencia policial es indisociable de otros agentes y de otros organismos, del sector político, por ejemplo, o del sistema judicial, sectores y sistemas que también operan inclinando la relación policía-violencia hacia sentidos determinados. Pienso, por ejemplo, en la violencia policial como completamente autónoma o todo lo contrario, como completamente instrumental del poder de turno. Estas son entonces algunas de las tensiones, pero por supuesto no todas, que recorren este debate. Y las recorren con un objetivo en mente, el de desnudar el modo en que estos sentidos se vuelven esencialismos incuestionables o pueden volverse esencialismos incuestionables, que terminan ensombreciendo el modo en que pensamos la violencia policial. Y las recorren también para interrogar cuánto de esta categoría se apoya en naturalizaciones simplistas. Se trata, en última instancia, de interrogar estos cimientos, estas bases, para reponer de algún modo escenarios de mayor sutileza y de mayor complejidad, y para disputar todo lo que puedan tener estos escenarios de reificados y de restrictivos, y para sumar finalmente un espesor que no es solamente teórico, sino también político,
que es el de expandir la comprensión de la violencia policial por fuera de su valencia casi siempre negativa. Porque la violencia policial, como toda violencia por otra parte, no es únicamente un exceso o un desvío, es al mismo tiempo un recurso, una estrategia, un bien de cambio entre actores diversos en escenarios intra e interinstitucionales. Creemos entonces que este tipo de reflexiones son necesarias para alertar sobre la construcción y la consolidación de explicaciones sobre la violencia policial que pueden terminar oscureciendo justamente aquello que pretenden iluminar.